Buenos días y bienvenidos en La Ley de FIC, el podcast de la difusión de la ciencia. Hoy estoy muy contenta de estar con David Moratal, que David, me parece que tienes una historia muy bonita que contar porque me parece increíble que tú hayas empezado como ingeniero de telecomunicaciones en la UPV y que ahora eres académico de la Real Sociedad de Medicina y que estás enseñando la ciencia de la resonancia magnética en el grado de ingeniería biomédica. ¿Te apetece contar un poco más sobre cómo llegaste hasta donde estás ahora? Sí, bueno, primero, Elena, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer estar aquí hoy contigo. Y nada, respecto a lo que comentas, esto no se planifica. Es decir, al final, bueno, por lo menos yo no lo he planificado, ¿no? No hubiese sabido planificarlo. Esto es un paso tras otro, vas siguiendo tu intuición o tu feeling. Yo siempre digo que yo siempre le he hecho mucho caso a mi feeling, ¿no? Y sí, efectivamente, yo estudié ingeniería de telecomunicación en la Universidad Politécnica de Valencia. Pero bueno, antes de entrar en la carrera, yo ya quería irme al extranjero. Con lo que cuando tuve la oportunidad, esto fue en cuarto de carrera, tuve la oportunidad de irme a hacer una doble titulación a Supélec, a Francia, y dije yo me voy, ¿no? Me voy. Y de hecho me fui solo. Había 4 plazas en su momento para irnos a hacer doble titular. Intenté convencer a algunos compañeros, pero no se quisieron unir, ¿no? Sí, me fui solo. Y la verdad es que, bueno, por supuesto, nunca me he arrepentido. Fue una experiencia muy, muy bonita. Y en Francia había una especialidad que era de imágenes, señales y formas, que esto para un teleco que viene del ámbito del procesado de señal es una evolución natural, ¿no? La parte de procesado de señal. Trabajamos con todo el tema de transmisión, recepción de señales, procesado, transforma de Fourier, todo esto. En el ámbito del análisis de imagen, bueno, una imagen es una señal 2D, 2 dimensiones. Por tanto, bueno, utilizamos las mismas herramientas, más o menos. Entonces yo entré en el ámbito de la imagen médica y a través de esta mano de la especialidad de reconocimiento de señales, imágenes y formas en Francia. Entonces luego busqué el proyecto fin de carrera que tenía que realizar en Teleco, pero me fui al extranjero, en este caso me fui a Estados Unidos, ¿no? Me interesaba por motivación personal la resonancia magnética cardíaca y allá que me fui. Y ahora sigues en este ámbito de la resonancia magnética y ha evolucionado mucho desde que empezaste, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Y cómo piensas que va a ser en el futuro? En el ámbito de resonancia magnética cardíaca ha evolucionado mucho todo este ámbito, por supuesto. La resonancia magnética es una técnica de imagen médica que mayor contraste proporciona en tejido blando, por tanto es una de las modalidades de imagen médica más ampliamente utilizada, ¿vale? En el ámbito del diagnóstico basado en imagen. Específicamente en resonancia magnética cardíaca, el problema o la característica es que el corazón está en movimiento. Es como cuando intentas hacer una fotografía a algo que se está moviendo, bueno, o eres muy rápido, o la cámara es muy rápida, o te va a salir borroso, ¿no? Todo esto luego también va a ser las líneas de trabajo que sincronizan la adquisición de la imagen con el electrocardiograma del paciente. Y hoy en día, por supuesto, todo el tema de la inteligencia artificial ha entrado también para poder suplir esa velocidad de adquisición. Muchas veces la velocidad de adquisición se reduce a costa de adquirir menos datos. De tal forma que esos datos que adquieres, de alguna forma, luego los tienes que compensar. Hoy en día, las técnicas de inteligencia artificial lo que intentan es un poco compensar esa reducción de los datos. En su momento lo hacíamos de otra forma también. Bueno, hay varias maneras, ¿no? Entonces, en el ámbito de resonancia magnética cardíaca, la verdad es que continúan las líneas de investigación. En el ámbito de la resonancia magnética en general, pues también toda la parte de incrementar la intensidad de campo magnético. Desde hace unos pocos años también está en reducir mucho la intensidad de campo magnético, de hecho campo magnético ultra bajo, que se llama. ¿Para qué sirve intensificar o disminuir la intensidad del campo magnético? Básicamente, la inversión muy importante en incrementar la intensidad de campo magnético es porque, a igualdad de todos los otros parámetros de un equipo de resonancia magnética, si aumentas o si compras un equipo de una intensidad de campo magnético más elevado, lo que vas a poder es adquirir una imagen con una mayor resolución espacial, es decir, un tamaño de píxel más pequeñito. Y por tanto, vas a poder analizar en tu imagen cosas más pequeñas, vas a tener un mucho mayor detalle. Eso a igualdad de otros parámetros, haciéndolo muy, muy simple. Vale. Y cuando nos vamos a las técnicas o a los equipos de campo ultra bajo, ahí lo que estás buscando sobre todo es en hacerlo mucho más asequible, tanto en precio, por tanto va a ser un equipo muchísimo más barato, porque el principal inconveniente de los equipos de resonancia magnética, o uno de ellos, es que cuesta mucho dinero. Luego que es muy pesado y que es muy grande. Si vas a equipos de ultra bajo campo magnético, es muy barato o relativamente barato
es más o menos portable, lo puedes mover, lo puedes desplazar, y de tal forma que lo puedes llevar a casi cualquier sitio, cualquier habitación, por ejemplo, casi como si fuese un ecógrafo, que hoy en día es más o menos desplazable con unas ruedecitas. En el caso de un equipo de resonancia magnética que pesa 5, 6.000, 9.000 kilos, es una No se mueve sala, en el hospital no y... se puede mover, es una habitación. La infraestructura civil que necesitas en la sala tiene que estar acondicionado. Es decir, hay mucha infraestructura alrededor de una sala de un equipo de resonancia magnética clínico, de cuerpo completo. Vale. Y tú te estás focalizando en el análisis de texturas. Bueno, sí, sí. ¿Puedes explicar un poco para qué sirve y qué resultados se obtienen desde ahí? En realidad, el análisis de texturas es un ámbito se aplica en un ámbito del análisis de imagen. En análisis de imagen, lo que persigues es, dada una imagen, pretendo extraer información de ella. ¿Cómo las traigo? Pues una posibilidad es, por ejemplo, una cosa muy básica es segmentar, ¿no? Que tú ahora me estás viendo a mí y si quieres segmentarme mi contorno, pues bueno, podrías segmentar contorno o segmentarme la cara, ¿no? Es decir, mi cara es más o menos brillante o blanca respecto del fondo, entonces, bueno, de alguna forma podría segmentar la cara o segmentarme las gafas, por ejemplo, que es más o menos que están contrastadas respecto de la piel. Es decir, extraes objetos, estructuras, órganos, lesiones de tu imagen, en esa imagen médica de la que quieres extraer o de la que quieres proporcionar una información, ¿vale? Al final lo que estás buscando es determinar lo que se denominan biomarcadores, parámetros que den información sobre un proceso patológico o te puedan caracterizar una patología o un trastorno, el seguimiento de un tratamiento, por ejemplo, de tal forma que extrayendo esos parámetros de las imágenes de forma automática o semiautomática, idealmente automática porque así no hay una gran inversión de tiempo por parte de un operador y puedes hacerlo objetivo y demás, e irreproducible. Esos biomarcadores lo que buscan es indicar o parametrizar un proceso patológico. Entonces esos biomarcadores pueden ser, bueno, pues el objeto que yo estoy buscando, que os he extraído, es muy grande, es pequeñito, hay muchos, hay pocos, es más hiperintenso, más brillante, o es hipointenso, más oscuro, ese tipo de información. Pues bien, hace unos años se disparó el uso de lo que se conoce como análisis de texturas, ¿no? Esto es, las texturas en realidad son parámetros matemáticos, que una cosa es el concepto que todos tenemos de textura, ¿no? Es decir, yo pues si la camisa es rayada, yo tengo una textura que es rayada con unas líneas horizontales, o si son a cuadraditos o si son a rombos, ¿no? Eso es lo que más o menos todos entenderíamos por textura. Pero en realidad texturas se pueden definir más de 400 parámetros de texturas. Y al final no dejan de ser valores matemáticos. Esto viene definido por un trabajo muy chulo, muy bonito, que se publicó hace más de 50 años, en 1973, por Haralick, que definía los parámetros de texturas de una imagen. Entonces, en el 2014, 2015, 2016, más o menos, se popularizó el análisis de texturas en imagen médica, principalmente porque los ordenadores tenían una suficiente capacidad de cómputo, ordenadores personales, ¿vale?, para poder llevar a cabo este tipo de descriptores matemáticos a partir de una imagen. Tuvieron que pasar 45 o 50 años para que la gente de forma masiva, en el ámbito de imagen médica, aplicase estos análisis de texturas. Entonces nosotros nos pusimos también en el 2013, más o menos, 2013 o 2014, porque el problema del análisis de texturas es que ya no te va a decir si una determinada lesión, algo que has segmentado en tu imagen, las gafas, no, la cabeza, en este caso, en una imagen de cerebro, por ejemplo, de un paciente, una metástasis cerebral. Si es grande o si es pequeñita, si es circular o si es estrellada, si es hiperintensa, brilla, o es hipointensa, oscura. Sino que, además, tú ahora puedes esa metástasis cerebral caracterizar mediante parámetros de texturas. Es decir, ¿hay algo a nivel textural en esa lesión que yo pueda sacar parámetros de ahí y compararla con otra metástasis de otro paciente? Entonces, con el análisis de texturas llegábamos a tener 450 parámetros por cada lesión. Cada lesión de cada paciente, con lo que si al final tienes dos grupos con 70 pacientes cada uno, que a lo mejor tienen 2 o 3 metástasis cada uno, y de ahí sacas 450 texturas distintas, claro, aquello se multiplica y tienes miles y miles de parámetros. ¿Cómo gestiono aquello? Entonces ahí entramos en la parte de análisis mediante técnicas de aprendizaje automático, ¿no?, de Machine Learning, que es un subcampo de la inteligencia artificial. Entonces, con estas técnicas de aprendizaje automático, lo que podemos es caracterizar esas lesiones de forma automática y poder extraer qué texturas me permiten
caracterizar la metástasis A frente a la metástasis B o la lesión A frente a la lesión B. De esa forma puedes clasificar y poder decir si hay algún parámetro textural que te permite diferenciar una lesión respecto de otra. Con el análisis de texturas llegamos a una dimensión en la que visualmente un radiólogo, por tanto estamos hablando de un ojo entrenado para el diagnóstico clínico de imagen, no es capaz de ver esa información, de extraer esa información, ¿no? El proyecto lo empezamos en el ámbito de análisis de texturas, lo empezamos en colaboración con el Instituto Valenciano de Oncología. Entonces, con pacientes oncológicos, empezamos trabajando con el doctor Estanislao Arana para poder diferenciar metástasis frente a radionecrosis. Para poder diferenciar si una metástasis, después de haber sido tratada con radioterapia, si ha necrosado y por tanto es una radionecrosis, lo que se necesita para poder visualmente diferenciarlas es inyectar un agente de contraste. Se inyecta un agente de contraste en resonancia magnética, es un agente de contraste basado en quelato de gadolinio. Se inyecta de forma intravenosa, de tal forma que la respuesta de una metástasis y una de radionecrosis es distinta y por tanto es posible visualizarlas en la imagen. Pero sin inyectar el agente de contraste, el comportamiento de una metástasis y de una radionecrosis, por tanto una metástasis que ha respondido a radioterapia y se ha necrosado, no es posible diferenciarlas. De tal forma que empezamos trabajando en análisis de texturas para poder ver si éramos capaces de diferenciar metástasis y radionecrosis sin necesidad de inyectarle al paciente un agente de contraste que puede provocar efectos secundarios y además de que genera un tiempo de adquisición adicional y todas complicaciones que puedan llevar esa inyección intravenosa. Por lo tanto, en realidad lo que vimos era que había algo a nivel textural, algo. Las texturas lo que vienen a calcular son relaciones entre píxeles. Vale. Visualmente el ojo humano es capaz de poder determinar relaciones entre píxeles. Estamos hablando dentro de una región en la que el patrón de esas relaciones entre píxeles es extremadamente complejo. Pero mediante ordenadores y mediante este tipo de algoritmos matemáticos puedes extraer esa información y luego caracterizarla con técnicas de aprendizaje automático. Y por lo tanto, efectivamente, hay parámetros de texturas que te permiten diferenciar una lesión de otra, ¿no? Entonces, resumiendo, permite una adquisición muy rápida de patología de si es radionecrosis o metástasis, permite diferenciarlo cuando un radiólogo no puede hacerlo y además es una técnica no invasiva, o sea que no hay que inyectar nada al paciente para que se pueda ver. El objetivo de la aproximación ingenieril, ¿no? Esta aproximación de análisis de imagen sobre la imagen que he adquirido, lo que busca tiene varias dimensiones, ¿no? Por un lado, objetivizar. Es decir, tú vas a intentar extraer un parámetro de tu imagen médica de forma objetiva y, por tanto, independiente de la persona que está, primero, diciendo aquello es grande o pequeño. No, yo no te digo si es grande o pequeño, yo te lo cuantifico. Por tanto, yo es objetivo. O esta lesión A y esta lesión B se diferencian, ¿no? Porque esta brilla más. No, brilla más no. Un porcentaje, ¿qué porcentaje brilla más o brilla menos? O ¿qué parámetro matemático basado en texturas, por ejemplo, me permite clasificar A o B? Por lo tanto, yo lo objetivizo. Y si lo objetivizo, no está basado en la subjetividad del, en este caso, del observador, del radiólogo, ¿vale? Eso me va a permitir que ahora, esta tarde o mañana por la mañana, te voy a dar exactamente el mismo valor. Reduces toda la variabilidad intraobservador e interobservador. El propio radiólogo puede ser no ver lo mismo cuando está cansado que cuando está fresco, o dos radiólogos distintos pueden ver cosas distintas, ¿vale? Luego también el automatizarlo. Es decir, hay un procedimiento todo automático y, por ejemplo, hay ciertas tareas que son muy tediosas en tiempo, computacionalmente o, en este caso, temporalmente costosas, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de segmentar. Entonces, si tienes que segmentar, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, hay ciertos parámetros que se derivan después de haber segmentado el músculo cardíaco. Entonces, segmento el endocardio y el epicardio en cada uno de los cortes del corazón. Si eso lo puedo automatizar, voy a reducir el tiempo del usuario que va a estar ahí segmentando mis imágenes, ¿no? Por lo tanto, eso puedo acelerarlo, automatizándolo, objetivizándolo. Muchas veces también repercute en que va a ser más barato. Son distintas dimensiones que se van incorporando a ese análisis de imagen con la aproximación ingenieril, ¿no? Eso es un poco lo que los ingenieros aportamos, en este caso, a este ámbito, en un principio, puramente médico, ¿no? Me parece súper interesante y te preguntaría muchas más preguntas, pero solo te voy a preguntar qué pasa luego. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las próximas etapas? Proyectos hay muchos, Elena. Proyectos siempre hay, trabajo siempre hay, ¿no?
Bueno, continuaremos trabajando en este ámbito de esta colaboración con el ámbito clínico. A mí es un ámbito que me gusta mucho, aunque soy ingeniero de teleco de formación, pero bueno, desde el principio, como hemos comentado al principio. Yo desde el proyecto fin de carrera trabajo en este ámbito del diagnóstico clínico mediante imagen, y continuaré en él. En estos momentos dirijo la cátedra de la Fundación Cuevas Astires en la Universidad Politécnica de Valencia. Tengo un fuerte vínculo con Astires. Astires es un grupo valenciano, un grupo empresarial valenciano dedicado principalmente al diagnóstico mediante imagen. Hace un par de semanas han abierto su primer hospital, el Hospital Astires, aquí en Valencia. Con ellos llevamos trabajando muchos años. Llevamos varios proyectos de investigación, continuaremos trabajando en distintos proyectos de investigación que continúan en el ámbito del diagnóstico clínico por imagen, principalmente en resonancia magnética, pero con el nuevo hospital también se abren posibles otras vías de alternativas de trabajo, con lo que en ese caso muy ilusionado de lo que pueda venir. Soy profesor en el grado de Ingeniería Biomédica y yo imparto técnicas de imágenes biomédicas en tercer curso del grado de Ingeniería Biomédica. Y es una ingeniería que ya está muy, muy cercana al ámbito médico, con lo que un placer continuar trabajando con ellos y formándolos, en este caso en mi campo, en el ámbito médico. Algunos de ellos tienen la posibilidad o el interés de trabajar con nosotros en el ámbito también con Astires. Entonces, a través de prácticas en empresa y prácticas UPV, desarrollan sus trabajos fin de grado, a veces trabajos fin de máster también, del máster en Ingeniería Biomédica. Eso les abre también un poco las posibilidades laborales futuras. Bueno, yo estoy muy encantada de tenerte aquí y dar la oportunidad a la gente que te vea en clase de conocer tu historia y lo que estás haciendo más profundamente. Y nada, ahí estamos. Muchas gracias, David, por haber participado en este podcast. Muchísimas gracias a ti, Elena. Muchas gracias. Esto ha sido un placer. Y nada, a alguien le puede interesar lo que hemos comentado aquí, le puede abrir un poco, despertar un poco la ilusión o la curiosidad. Yo le animo que se plantee el entrar a aquello que le pueda motivar, que crea que le puede gustar, a que lo intente. Al final, lo importante es que puedas trabajar en algo que te apasione, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por todas esas palabras tan inspiradoras. Nos vemos pronto. Muchas gracias, David. A ti, Elena. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.